Hoy voy a ponerte un reto. ¿Te suena esta frase de solo uno más? O no pasa nada, eso lo quemo. Si te es familiar, quiero que prestes atención porque quiero ponerte un reto para ti. Y sobre todo, escucha esta frase, seguramente la has escuchado, de que como hacemos una cosa, lo hacemos todo. Y es que precisamente esta parte es súper importante porque vamos a hablar sobre el condicionamiento humano y también cómo se crean algunos hábitos y cuando esa excepción empieza a ser la norma. Por ejemplo, hoy vamos a hablar obviamente también sobre nutrición, entrenamiento, también vamos a hablar sobre hábitos en general. Y uno de ellos es que muchas veces a veces nos pasa que a lo mejor te tienes que despertar a X horas, pones la alarma y justamente cuando pones la alarma luego tiendes a tener ese patrón de 5 minutitos más o 3 minutos más y lo aplazas. Suena y otra vez lo aplazas. Cuando tienes que levantarte a cierta hora, pues no tienes más de otra, pero cuando tienes la libertad de levantarte más tarde, lo vas atrasando, lo vas atrasando, lo vas atrasando, lo vas atrasando. Y como hacemos una cosa, lo hacemos todo. Es decir, seguramente te pasa en otras áreas de tu vida. Y por ejemplo, en esta parte de los alimentos, quiero que te fijes en esto. Tú has escuchado ese anuncio, sobre todo con las papas, que a veces dicen, ¿a que no puedes comer solo una? Y eso es así. Y es que los alimentos ultraprocesados tienen eso, que es muy difícil parar una vez empiezas. Ya sea con una papa, ya sea con una galleta, y al final tú dices, venga, no pasa nada, comes una. Y a lo mejor, por ejemplo, cuando vas a un restaurante o vas a lo mejor con amigos de fiesta o a lo mejor están en casa reunidos, de repente sacan esa bolsa de papas y, porque me ha pasado un montón, de dicen, venga, solamente una. Y tú dices, venga, no pasa nada. Coges una, das la primera, es como que te abre esa sensación y esas ganas de seguir comiendo más y luego se ve, pasa otra, como otra, comes otra y finalmente te terminas acabando el paquete. Es que a veces esa decisión de solamente una, a veces es lo suficientemente para que se abra todo ese campo donde realmente ya echas a perder algunas cosas. Entonces, tú no tenías planeado hacer eso, pero es que estaba tan bueno que lo comiste y te justifica, tu cerebro lo va a justificar. Solamente un día, solamente una, no pasa nada. Y el problema que suele tener esto es que muchas veces en algunas personas se empieza a convertir en la norma. Es decir, ya se vuelve algo mucho más habitual. Y no solamente con esa papa, sino con otras áreas de su vida. Entonces, por eso quería hablar contigo el día de hoy, porque es algo bastante usual, también muy pocas veces tratado, donde tampoco es que sea un gran problema. Sin embargo, quiero que evalúes en tu caso cómo es tu comportamiento cuando tomas la decisión de algo que aparentemente es pequeño, pero resulta que al final terminas cediendo y terminas haciendo cosas más grandes. Es como a lo mejor cuando sales y te has propuesto llegar temprano a casa y dices, venga, 5 minutos más, o 10 minutos más, o media hora más, y termina siendo 2, 3, 4 horas, y al final te trasnochas, al día siguiente te levantas tarde, o te levantas sin energía, y estás todo el día como un zombie que no puedes prácticamente ponerte en pie, y te dices, no me vale mucho la pena como tal. Entonces, a partir de ahora, va a suceder algo, y es que te vas a acordar de esto. Entonces, cada vez que tengas mentalmente la sensación de, oye, es solamente una, quiero que te acuerdes de ese momento y decide, ¿realmente va a ser solamente una o voy a terminar cediendo? Y si es solamente una, en la gran mayoría de casos no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Que en la gran mayoría de casos no termina siendo solamente una, sino que termina siendo muchas más veces. Entonces quiero que evalúes en tu vida cómo pasa eso, por ejemplo, cuando te despiertas. Sueles aplazar la alarma y dices solamente 5 minutos más y terminas aplazándola. Cuando empiezas a comer algo más que solamente una y sigues comiendo. Y muchas veces ese tipo de comportamiento nos echa a estropear algunos planes que nosotros tenemos. Por ejemplo, con el tema de la alimentación, algo que pasa, por ejemplo, me pasa con los frutos secos, que es algo sano. Sin embargo, por ejemplo, cuando estoy en déficit, que es donde más tienes como ese techo en calorías, sobre todo, o en cantidad de alimentos, es que, claro, digo, venga, 2 frutos secos, y claro, te comes 2, y es como que te da esa sensación de que dices, vale, es que no fue suficiente, y quieres comer más cantidad, y te comes otro, y te comes otro, y te comes otro. Y por ejemplo, a mí con los frutos secos era de mis grandes talón de Aquiles, donde al final terminaba comiendo un montón. Me comía la mitad del paquete, o a veces el paquete entero. Y eso que eran naturales. Si le pones sal, si lo pones fritos, pues al final te lo terminas comiendo en un momento, ¿no? Y al final, yo recuerdo, para que te hagas una idea, un paquete de frutos secos que sean 100 gramos, estamos hablando de más o menos unas 600 calorías, que es lo mismo que comerte, por ejemplo, 4 huevos revueltos con queso, con mantequilla, y a lo mejor unas 3 tostadas y un café con leche con azúcar. Entonces, claro, es una cantidad grande de comida versus a lo mejor un paquetito de frutos secos. Obviamente, son sanos como tal, pero son muy calóricos. Y cuando a lo mejor tienes una estrategia de perder peso, no es estratégico. Es decir, te echa muchas veces a perder los planes. Entonces, es importante que tomes en cuenta cuando dices, vale, es solamente una, ¿qué está pasando después? Así que esa parte, esa parte la quería hablar contigo. Y la otra es que es normal cuando estás en estas situaciones que tu cerebro trate
de negociarlo contigo y te diga cosas como no es que yo me lo gané, o mañana lo compenso, mañana lo quemo, o por ejemplo dice, no pasa nada, es solo una noche. Y sí, es verdad, cuando es algo así puntual, no pasa nada. Pero si algo realista, muchas veces pasa de forma muy frecuente. Y a veces lo malo de eso es cuando por un lado te lo dices a ti mismo y lo otro malo es cuando te lo dice otra persona. A lo mejor tú dices, oye, no pasa nada, me como esto y no pasa nada. Y justamente el día siguiente o los 2 días, otra persona que está contigo, tu pareja, amigos, familia, lo que sea, te dice, venga, tómate una, no pasa nada. Y tú dices, sí, no pasa nada, pero ayer me dije lo mismo y lo hice. Y si hoy lo hago, sí que empieza a pasar. Y a lo mejor dices, venga, no pasa nada, y lo tomas, o lo comes, o lo que haga, o lo que sea. Y el día siguiente o a los 2 días pasa algo similar. Entonces al final, por eso te digo que muchas veces se empieza a poner como una norma con esto. Así que básicamente quiero que te pongas este reto de que a lo largo de la semana, porque seguro en 2 días se vas a dar cuenta, en qué momento de tu vida estás haciendo esa parte que dices, venga, no pasa nada. Venga, solamente hoy. El otro rato lo hago. Y eso va a forjar un montón tu disciplina, que realmente es a donde voy. Si mira tu día a día, ¿a qué horas te levantas? Si realmente aplazas la hora. Si a lo mejor tú dices, venga, voy a ponerme a cocinar, pero coges el móvil. Dice, venga, no pasa nada, solamente voy a responder un mensaje, pero terminas haciendo otras cosas. O cuando llegas a casa, vas a comer, detrás de la comida, o a lo mejor terminas de comer, vas a lavar los platos, pero dices, no pasa nada, en un momento lo hago. Y al final, como te digo, cuando haces una cosa, y como haces una, lo sigues haciendo todo, ¿vale? Entonces al final tomas esta decisión así, y al final todas son parecidas. Entonces cuando tú tienes ese tipo de comportamiento y lo identificas, te vas a dar cuenta que simplemente cambiando ese pequeño detalle y en vez de decir, no pasa nada, es decir, hoy lo voy a hacer y lo voy a hacer bien, no pasa nada. Y le das la vuelta y haces lo que quieras hacer. Si por ejemplo te has propuesto le hagas más temprano y no apagar la alarma, hazlo por una vez y prueba lo que se siente. Luego con la comida, si por ejemplo eres de los que tiende a lavar los platos más por la noche o al día siguiente o simplemente tienes ese desorden, hazlo en ese momento. Cocinas, haga lo que vas a hacer y lava los platos y deja la cocina limpia, por ejemplo. O si te levantas y no haces la cama, hazla por una vez y dices, vale, no pasa nada, hagámoslo. Es decir, darle la vuelta y precisamente justificarlo el por qué lo haces, no el por qué no lo haces. Entonces de esta forma tiendes la cama, haces cualquier hábito y hazlo de una vez por todas. Y de esta forma vas sembrando esa disciplina en ti y sobre todo te hace consciente. Te hace consciente de todos esos pequeños detalles que al final, a la larga, van sumando. Y quiero que te grabes a fuego eso que te voy a decir a continuación. Un día tiene el potencial de cambiarte toda la semana. Repito, un día o lo que haces en un día tiene el potencial de cambiarte toda la semana. Una semana tiene el potencial literalmente de cambiarte todo el mes. Una semana de ejercicio, una semana de trabajo, a lo mejor te compensa tanto que al final dices, joder, en una semana hice todo lo del mes, ¿vale? En una sola semana. Una sola semana puede ser tan grande que te afecte en todo el mes. Asimismo, un mes de disciplina puede afectarte y beneficiarte todo el año. Solamente un mes, que parece poco cuando lo comparas con un año. Pero un año de trabajo bien hecho, un buen año, literalmente te puede cambiar toda la vida. Así que nunca subestimes el poder de una pequeña acción. Un día bien hecho, un día exitoso, que sea muy bueno, dices, joder, toda la semana me la arregló. Lo mismo la semana te puede arreglar el mes, lo mismo el mes te puede arreglar el año, y un buen año te puede cambiar toda la vida. Así que nunca subestimes esto. Así que bueno, espero que este podcast pequeño del día de hoy te haya sido de utilidad, espero que le hayas sacado partido. Y recuerda dejarme acá en los comentarios si te gustaría que tratara un tema específico, si te gustan este tipo de temas o te gustaría que tratara otros temas en general. Así que bueno, espero que te sea de mucha utilidad y nos vemos en próximos capítulos.